Durante más de una década, el Hospital Leopoldo Pou de Samaná ha sido centro de controversias. Los hemos visto siendo titulares de noticias por desabastecimiento, protestas médicas y de enfermeras, remodelaciones viciadas, actos de corrupción y otros más. La verdad es que para tratarse de un centro provincial ha tenido muchos traspiés. Esta vez, un nuevo escándalo bordea el Leopoldo Pou, la denuncia de que los médicos no se presentan a sus turnos, haciendo caótica la actividad hospitalaria y poniendo en juego la vida de los pacientes. La dimensión del Hospital Leopoldo Pou de Samaná radica, entre otras cosas, en su ubicación. Es un centro provincial de segundo nivel que ofrece servicios a casi 200.000 habitantes de la provincia, quienes para encontrar un hospital de su nivel deberían trasladarse a San Francisco de Macorís a 1 hora de camino. Esto explica la necesidad de que los servicios de este centro funcionen. A la llegada del actual gobierno, se identificó de inmediato como uno de los hospitales afectados por el entramado denominado Antipulpo, el cual reveló que fueron otorgadas licitaciones privilegiadas a cercanos al presidente Danilo Medina, las cuales no solo fueron entregadas de forma irregular, sino que se burlaron de la calidad que debieron tener las construcciones y los millones de pesos invertidos en equipos. A 4 años de su remodelación, el Leopoldo Pou se encontraba plagado de graves males, entre los que resaltaban el piso, filtraciones, quirófanos dañados, entre otras áreas, además de falta de equipamiento. En octubre del 2023, el presidente Abinader encabezó la entrega del centro remozado tras una inversión de 77.000 millones de pesos, con lo que se esperaba un despegue de este centro, lo cual no ha ocurrido, pero en esta ocasión por un factor humano. Desde 2011, la doctora Fulcar ha servido como médico general en el Hospital Leopoldo Pou. Conocida por su compromiso con los pacientes y postura crítica, Fulcar ha alzado la voz en diversas ocasiones, cuestionando tanto deficiencias de la administración anterior como la actual. Desde que comencé a trabajar en el hospital, a raíz de las carencias que nosotros hemos venido encontrando, que hay en los servicios de salud, que se ofrece en la provincia, porque es el hospital principal, realizamos un sinnúmero de denuncias y a medida que fue pasando el tiempo fuimos logrando que los diferentes gobiernos que hemos pasado vayan interviniendo en el hospital, luego intervengan en el sector salud. En este contexto, plantea que decidió no callar en el grupo de WhatsApp del hospital, lo que se convirtió en una práctica diaria. Me he visto en situaciones donde el paciente me llega con los huesos de la pierna, los dos, así, y con pedazos de los huesos de la pierna en su mano. Me lo llevan los familiares, mire, doctora. Muchos colegas no se presentan a sus servicios y al ser contactados cuando llegan casos que requieren su especialismo, pretenden resolver vía telefónica. Le estoy presentando este masculino de 2 años, el cual viene vía emergencia porque se cayó. La recurrencia del comportamiento parece ser normal en este centro, lo que provocó un activismo de la médico general Santa Fulcar respecto del tema. Ellos están poniendo en peligro la vida de ese paciente, porque también no todos los médicos generales tenemos la misma competencia. La doctora Rosa Domínguez, exdirectora provincial de salud de Samaná, confirma lo que denuncia Fulcar. Me voy del lado de la doctora Fulcar en el sentido porque veo que ella está con la justicia, con la realidad, ya que a nosotros se nos paga un sueldo para trabajar y brindar calidad, no para maltratar al paciente, no para incumplir los horarios, y eso ha estado pasando hace un buen tiempo. Para muchos pacientes, la doctora Fulcar ha sido una aliada, alguien que ha mantenido un perfil de servicio incluso en momentos difíciles. Sin embargo, su firme postura hacia los médicos que faltan a sus turnos ha generado controversia. La persecución se debe a que yo dije, yo no voy a llamar a nadie. A partir de ahora, el que está de servicio debe de venir a cumplir con su trabajo. Yo no soy un call center. No tengo que estar gastando mis minutos de mi teléfono ni nada de eso. No voy a llamar a nadie que esté de servicio. Entonces, esa es la urgencia que ellos tienen, que quieren sacarme de la emergencia, porque los servicios míos se ven más de 100 pacientes, como yo te envié. Si usted está de servicio, usted como especialista, usted sabe que usted tiene que llegar a un horario y irse al otro día en su tiempo, ¿verdad? Cumplir su horario, porque ningún médico asistente tiene que hacerle el trabajo al médico especialista. La exdirectora provincial de salud en Samaná remarca que cada quien debe hacer el trabajo para el que fue contratado. Ningún médico asistente tiene que estar llamando a un especialista
cada vez que hay un accidente. Desde entonces denuncia que se destapó una carrera no por resolver el problema del servicio médico, sino de sacarla del hospital. Yo le escribí al subdirector, le escribí y le decía, doctor Pérez, ¿quién está de servicio hoy de ortopeda? Necesito al ortopeda. Y me decía, está fulano de ortopeda. ¿Y quién está de cirujano? Está fulano de cirujano. ¿Y quién está de pediatra? Está fulano de pediatra. Entonces yo misma le digo a él, pero yo estoy llamando a fulano y me dice que no está en servicio. Me dice que no aparece y le envío el captura y le digo, mire, es de mi teléfono que yo le estoy escribiendo. Y esa persona me dice que no está. Sin embargo, en el listado aparece que es esa persona. Desde entonces, extrañamente, los listados de los servicios médicos, según sus palabras, fueron secuestrados. ¿Cómo lo secuestraron? Que ya nadie sabía algo que era público. Ya nadie sabía público para nosotros. Inclusive que en gestiones anteriores eso se ponía en un mural. Quiénes eran que lo tocaban los servicios, tú ibas y mirabas y no tenías que estar preguntándole a nadie. A partir de ahora tú tienes que preguntar en todos los servicios quién es que está. Fue presidenta del Colegio Médico Dominicano en Samaná. Durante años, la lucha del gremio en su gestión fue nombramiento de personal. Luchas en las que le acompañaban muchos de los que hoy la acusan, según sus palabras, debido a su insistente reclama de que especialistas nombrados no se presentan al hospital. ¿Qué pasa? Que el mismo grupo con el que nosotros iniciamos demandando mejoría de los servicios de salud es el mismo grupo que hoy en día me ha acosado, me ha perseguido y ha intentado por todos los medios posibles de manera ilegal que a mí se me cancele de mi trabajo, en el cual yo tengo más de 13 años trabajando, sirviendo con decoro a la provincia de Samaná. Hay muchos médicos y personal de salud como enfermeras que están haciendo objeto de persecución. Porque cuando usted denuncia, primeramente, cuando usted no denuncia lo mal hecho, usted se hace cómplice. Y cuando usted denuncia, entonces, o lo tildan que es en contra del gobierno, o qué sé yo, se inventan cualquier cosa. Eso, entonces viene ya la persecución, los acosos laborales. La médico plantea que ha vivido unos últimos meses de absoluto acoso laboral por parte de compañeros y la dirección del centro, aunque sus denuncias se mantuvieron a lo interno de la institución. Yo comencé a demandar que, bueno, un hospital recién inaugurado no puede estar sin aire acondicionado. Y ellos decían que eso era mentira. Por los diferentes grupos de WhatsApp tenían personas a las cuales ellos enviaban a decir que eso era mentira. Entonces yo tenía que hacer un video y mandarlo a los mismos grupos donde ellos me enfrentaban diciendo que eso eran cosas que yo me estaba inventando. Reconozco que a la doctora Fulcar se le está violando su derecho y es por eso que nosotros como defensores del pueblo y representantes de los derechos humanos vamos siempre en defensa de lo mejor. Siendo que Fulcar viene de ser presidenta del Colegio Médico en la provincia, conoce muy bien los problemas del sector y aunque milita en el partido de gobierno, no teme ser una voz de denuncia. Narra que las presiones fueron subiendo de nivel en la medida en que confrontaba tanto al centro como a los médicos sobre posibles mejoras. Y no tenían descansando. O sea, que como un servicio de 24 horas, uno tiene 2 horas, por lo menos, en el servicio para uno descansar. Sobre todo en horario de la madrugada, que es que uno lo hace. Entonces, no tenían descansando a las mujeres y los hombres en la misma habitación. Una habitación que ni siquiera se limpiaba. Pero las soluciones no llegaban. Ellos siempre tienen una excusa de que van a resolver, pero entonces, mientras no se hace público la situación, ellos no resuelven nada. Porque eso de la habitación de los médicos generales, de que no se estaba limpiando, de que no tienen cortina y se puede ver de un lado hacia otro, de que la habitación estaban en muy malas condiciones. Teníamos más de un año solicitando que nos devolvieran porque son 2, una para hombres y una para mujeres. Y ellos, sin embargo, no tenían en una sola habitación por no pasarle una pintura, que era lo que le faltaba a la otra habitación, y poner un aire acondicionado, del cual nosotros, en una de las gestiones, se compró ese aire, un aire que estaba prácticamente nuevo. O sea, lo compramos entre nosotros mismos como colegio médico. Señala que el aire acondicionado que proveyó el colegio médico desapareció en las labores de remodelación. Eso y otros pormenores fueron la excusa para mantener a hombres y mujeres en la misma habitación de descanso.
A raíz de hacerlo público en el WhatsApp del centro, fue intervenida la habitación. Fulcar vuelve a llamar la atención de la dirección del centro luego que Recursos Humanos solicitase vía grupo de WhatsApp el número de cédula de los colaboradores para depositarles un incentivo anual. El incentivo que a nosotros se nos da todos los años es el incentivo de SENASA. Ese incentivo consiste, SENASA le deposita al hospital por los servicios que presta a esa institución SENASA, deposita acorde a lo que tú trabajas, o sea, lo que trabajó la institución y una evaluación que se hace, SENASA le deposita ese dinero al hospital y de lo que deposita al personal, el 10% se divide entre ese personal que trabaja en el hospital. Es cuando se percata de una irregularidad. Alguien me envía el listado y me dice, nosotros no estamos en ese grupo, o sea, no entiendo por qué no estamos. Y le digo yo, bueno, porque nosotros somos personal viejo, ya nosotros tenemos más de 10 años trabajando aquí, ellos tienen nuestro número de cuenta. Pero cuando yo me pongo a revisar el listado, yo me encuentro familiares del director del hospital, sobre todo, supuestamente el hijo de él aparece ahí en esa lista, quien está nombrado en una CPN que se llama Arroyo Barril. Confirma que al identificar que el hijo del director del Hospital Leopoldo Pou, nombrado como conserje en otro centro, figuraba en la lista de beneficiarios del incentivo anual de SENASA para este hospital. Y ese joven aparece nombrado en la nómina del Servicio Nacional de Salud desde enero de este año. Y aparece nombrado en la CPN de Arroyo Barril, bajo ningún concepto puede aparecer su nombre en un listado del Hospital Leopoldo Pou donde se le va a depositar un incentivo. Entonces, en vista a eso y de que también ellos, no hay transparencia en el manejo de ese dinero, en esta gestión, nosotros, aquí lo tenemos, solicitamos vía algo así, que se nos diera una copia del monto del dinero de SENASA que entró al Hospital Leopoldo Pou. El año pasado nos dieron como 1.200 pesos, 1.600 pesos, y ahora, después de esa denuncia que hicimos, nos entregaron 4.600 pesos. 4.500 pesos y así sucesivamente. Entonces, no hay transparencia. No entiendo por qué no quieran entregar algo que es público. El Hospital Leopoldo Pou no es una institución privada de nadie, es un hospital del Estado Dominicano y del cual cualquier persona puede buscar información. El Hospital Leopoldo Pou de Samaná, crucial para más de 200.000 personas, enfrenta graves deficiencias a pesar de una remodelación en 2023. La doctora Santa Fulcar ha denunciado la falta de equipamiento, la inasistencia de especialistas y la mala gestión del centro.
A pesar de las presiones de las que ha sido víctima, la doctora Fulcar sigue luchando para mejorar las condiciones del Hospital Leopoldo Pou y garantizar un servicio de salud adecuado para la comunidad, y hace hasta lo imposible para evitar su traslado. Veamos el siguiente bloque. Las irregularidades en el desempeño hospitalario son diversas. La doctora Fulcar expresa que se dirigió a la subdirección luego de tener inconvenientes con una doctora. Para su sorpresa, días después, desde la misma dirección del centro, se inició una recolección de firmas. Todo el mundo me llama y me dice, Fulcar, el director y los especialistas se están reuniendo. Están diciendo que te van a sacar del hospital. Están diciendo, están recogiendo firmas. Inclusive, yo te puedo pasar la nota de voz de especialistas del mismo hospital que me dicen, mira, ellos me pidieron que firmara un documento donde ni siquiera ese documento tenía encabezado, era una hoja en blanco donde todo el mundo le estaban poniendo a firmar y le decían que eso era para una conciliación entre ustedes dos como compañeras de trabajo. Y la dirección nunca me llamó a mí. En realidad se trató de una trama para solicitar al Servicio Nacional de Salud que fuera sacada del hospital. Me entregan otro documento donde dice que yo tengo una amonestación de segundo y tercer grado porque yo había violado el artículo 83 y el artículo 84 de la ley 41-08, que es la ley de función pública. Específicamente el numeral 4 del 84, que habla de falta de probidad. ¿Qué quiere decir eso? Una conducta inmoral dentro de mi trabajo. También, además de eso, falta de disciplina, que es el artículo 83. Y cuando yo veo eso y le digo, ¿y dónde están las pruebas de eso? Y cuando a mí se me ha llamado que yo tengo una falta de disciplina dentro de mi trabajo. La denunciante establece que nunca había recibido un llamado de atención por su comportamiento en el trabajo. Pero en ese momento, la dirección del Leopoldo Pou hace un documento escrito, endilgándole amonestación en segundo y tercer grado, lo que en el marco de la ley de función pública es estar ante las puertas de una cancelación. Porque yo tengo casi 14 años trabajando aquí y yo no tengo ningún tipo de amonestación. Y mucho menos por mi conducta. Yo tengo una conducta intachable. Aquí se me puede acusar de que Fulcar está peleando allí porque no aparece limpieza, o Fulcar está peleando porque el aire acondicionado está dañado y tiene varios días dañado, o porque falta un equipo y lo necesitamos, pero no por eso. O sea, ustedes me están inventando eso. Ustedes se imaginan, ustedes saben a lo que ustedes se atienen con eso. Porque eso a mí ustedes van a tener que probármelo. Su respuesta al jurídico, al momento de entregarle la notificación por escrito a la que se refiere, fue de mayor asombro. El informe en su contra había sido hecho por la misma persona a quien acudió buscando apoyo interno. Y bajo ningún concepto yo voy a permitir que ustedes dañen mi moral. Aunque el documento firmado por los médicos de Leopoldo Pou fue enviado a la regional del Servicio Nacional de Salud, desde allí no se tomó represalia alguna. Y ella misma plantea lo que a su entender fue la razón. Yo le decía a la regional, una persona no puede ser sentenciado sin antes ser escuchado, oído. La dirección del hospital nunca me ha llamado y me ha dicho, mira, aquí vino alguien a quejarse sobre ti, tu comportamiento, cómo tú estás trabajando, no ha venido paciente, no ha venido compañero de trabajo, no ha venido nadie. Entonces, de repente yo aparezco con todo, amonestaciones de segundo, tercer grado, escrita por el director, el subdirector, firmada por la encargada de recursos humanos del hospital. La servidora pública sabe a qué obedece la encrucijada. Durante los últimos meses no ha parado de reclamar que médicos especialistas no se presentan a sus turnos y que en ocasiones en esos mismos horarios se encuentran en consultas privadas pese a tener una responsabilidad en el hospital. Todo eso se debe a una denuncia que yo tengo hace mucho haciendo dentro de la institución, o sea, a ver si podríamos resolverlo dentro de nosotros como servidores públicos y no tuviéramos que externarlo ni siquiera al exterior. Pero entonces, ellos, cuando yo dije que si esa situación continuaba así, yo me iba a sentar en los medios de comunicación y iba a hacer la denuncia pública, porque se está poniendo en peligro la vida de las personas. Aunque se negó a ofrecer nombres de los médicos que abandonan sus servicios, confirma categóricamente que se trata del 90% de los casos, afectando mayormente las áreas de cirugía, ortopedia y emergenciología. En ocasiones los pacientes se abultan sin tener un especialista para su condición presente, pese a que aparecen en la lista
como que están de turno. Nosotros tenemos especialistas dentro del hospital Leopoldo Pou que tú lo llamas y lo que te insultan por teléfono. Te voy a poner un ejemplo de una compañera que le pasó un caso que es muy alarmante, donde ella le explicaba al cirujano que ella llamó que el niño se había tragado un peso y que viniera a ver qué se podía hacer con ese niño, y él le respondió sus palabras textuales. La voy a cambiar porque públicamente no se puede decir, pero ¿y qué tú quieres? ¿Que yo vaya a sacárselo con su miembro? O sea, con su pene. Él le respondía a ella que si ella quería que lo fuera a sacar con su pene. A juzgar de todo este panorama, el manejo de pacientes en el Hospital Leopoldo Pou recibe un tratamiento criminal. Con frustración dice que su exequatur médico estaría en peligro si sigue apostando al juego del manejo de la salud que han normalizado en el Hospital Leopoldo Pou. Afectan a uno no solamente emocional, sino que también ponen en riesgo el exequatur de uno como médico. Desde entonces, vive el acoso de un grupo de colegas que se propuso presionar para que fuese trasladada. Nosotros, los médicos del Hospital Leopoldo Pou, cumplimos un horario de 24 horas cada 5 días o cada 6 días, conforme a lo que establece la ley 41-08 en su artículo 51. Dice que debemos de trabajar de 30 a 40 horas y así nosotros lo hacemos. Entonces, yo lo que siempre he reclamado, ¿por qué? Si tú vas a un servicio cada 5 días, de 24 horas, tú tienes 4 días para trabajar en un centro privado o para trabajar en tu vida personal y otras cosas que tú quieras hacer, porque ese día tú tienes que faltar a tu servicio. Y entonces dejarnos esa carga, porque todos los pacientes que van por el área de, por ejemplo, ortopedia, o por el área de pediatría, o por el área de ginecología, o de cirugía, del área que sea, de la especialidad que sea, si el especialista no está, el médico general es que tiene que verlo. Abusos, atropellos y persecución constante no solo son denunciados por la doctora Fulcar, también por organismos y otros profesionales que saben de sus padecimientos. Me acerqué al doctor Severino, que es el director del hospital, pidiéndole que es un tema entre compañeros y que eso no tenía que salir de ahí y que eso estaba en su mano de que él pudiese resolverlo. Cuando él me contestó que no, porque ya eso muchos médicos no querían saber de la doctora Fulcar, que yo le dije, bueno, se lo pido de favor porque que eso se quede aquí dentro del hospital y no tenga que salir afuera, porque esto no es una cosa trascendente para que no se pueda resolver. Argumentos vanos ante denuncias tan graves como las que plantea la doctora Fulcar. Y pareciera que el sistema está infestado, porque a pesar de las denuncias y esfuerzos, todo sigue igual. Tuvimos que acudir a los mayores, como hablar con la gobernadora, como hacerle un llamado a Mario Lama para que resolviera la cosa, al doctor Waldo Suero, que es el presidente del colegio médico, y al final Waldo Suero tuvo que ir allá a tratar de resolver las cosas, por las cuales tampoco se han resuelto. Fíjate, a veces ponen personas que no son gerentes en los cargos y traen esos tipos de conflictos. No hay un buen supervisor. Las historias que escuchamos de parte de la denunciante son múltiples. Pacientes que llegan a las 6 de la mañana y tienen que retirarse tarde sin recibir el servicio. La crónica termina con la notificación el pasado 26 de septiembre por parte de Recursos Humanos de un traslado sin justificación oportuna. El traslado se produce hacia uno de los centros más lejanos de la provincia, el Centro de Atención Primaria El Valle, a más de 7 kilómetros del Hospital Leopoldo Pou. Es un lugar inhóspito que raya en lo peligroso porque para llegar debe asumirse una ruta solitaria y de barrancos. Sin dudas, se trata de una degradación intencionada, dado que en la provincia hay 19 centros de atención primaria que pudieron ser una opción, y este es el más extrajudicial. Yo quiero seguir haciendo mi trabajo, pero que las cosas que están mal debemos de mejorarlas, porque esos pacientes que llegan así, mañana puedo ser yo, y que ese especialista no aparezca, porque yo vivo en esa provincia. Las denuncias de la doctora Fulcar plantean una radiografía patética del Hospital Leopoldo Pou. Su traslado a un centro de salud lejano no solo castiga a una servidora pública que está apegándose a las mejores prácticas, sino que deja a los pacientes a expensas de un servicio muy vago e irresponsable de la salud, que sin dudas pondría en juego la vida de muchos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.